bienvenidos a este estudio de Conociendo a Dios Verdadero. Les doy las muchas gracias y estoy muy contento de que dispongan su tiempo para esto que es muy importante, ya que este es el mejor tiempo invertido que pueden tener las personas. Es el mejor tiempo aprovechado, ya que realmente lo que podamos hacer aquí en esta tierra se quedará en esta tierra, y lo que hagamos en espíritu y en verdad va a trascender a la vida eterna. Lo que conozcamos de Dios, lo que conozcamos de su palabra, lo que veamos va a trascender. ¿Por qué? Porque hemos visto que habla de la vida eterna, y la vida eterna es más allá de la muerte. La vida eterna es que hay algo más después de la muerte. Vamos a ver nuestro versículo base de nuestro estudio, que es Juan 17:3, que es en referencia al nombre de nuestro grupo, Conociendo al Dios Verdadero. Juan 17:3. Juan capítulo 17, versículo 3. Nos dice, son palabras de Jesús. Nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, para que nos brinde la sabiduría. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, creador de todo cuanto existe, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Gracias por permitirnos estar un día más aquí en esta tierra que tú has creado para que nosotros vivamos, y que has creado para que podamos tener la forma de cómo conocerte. Gracias porque nos permite estar con bien en esta mañana. En esta mañana nos estamos disponiendo a estudiar tu palabra. Te pido que nos brindes el entendimiento, que nos brindes el poder comprender lo que nos quieres decir, lo que nos quieres hablar, Señor bendito, ya que tu palabra es tu palabra y que sale de ti porque es inspirada a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender, Señor bendito. Por lo tanto, te pedimos que quites todo estorbo, todo pensamiento, todo malestar, todo cansancio, todo sueño, cualquier cosa que se interponga entre tu palabra y nosotros. Quítalo de en medio para estar dispuestos y estar al 100% lo mejor que podamos a escuchar tu palabra. Te pido que nos brindes tu apoyo, todo conforme a tu preciosa voluntad. Lo oramos y lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén y amén. Pues vamos a comenzar la sesión anterior. Quedamos que iban a tener de tarea, que iban a leer todo el capítulo 11 de Juan, del versículo 1 hasta el versículo 57, ya que es importante empezar a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Es importante que por nuestros propios pensamientos, nuestra propia iniciativa, podamos empezar a profundizar, ya que esto que está aquí escrito no solo son historias, son eventos, son cosas reales. Esto que está escrito tiene una razón, esto que está escrito es por algo. Cada letra, cada palabra, todo es para algo, todo nos va a ayudar en alguna situación, en algún momento. Todo lo que está aquí seleccionado, Dios lo seleccionó cuidadosamente para que nosotros podamos tener, ahora sé cómo se diría, tener lo que tengamos que tener para saber. ¿Por qué? Porque si se escribiera realmente todo lo que aconteció, cada palabra que Jesús dijo, tendríamos muchísimo material, una Biblia enorme, prácticamente de 1 o 2 pisos, no sé, o sea, es bastante la información, mas sin en cambio, lo que está escrito es prácticamente lo esencial que tenemos que saber, ya que hay muchas cosas que no están escritas.
pero el Señor nos permitió tener lo necesario. En ese capítulo, si recuerdan, es la historia de la muerte de Lázaro, todo lo que aconteció en ese evento tan importante. ¿Por qué digo tan importante? No es de que la muerte de una persona sea importante, sino la importancia de lo que fue escrito ahí. Porque si lo analizaron ese capítulo, hay muchas profundidades ahí, en cada parte hay tanta sabiduría, hay tanto conocimiento, hay tanta información, que ese capítulo está muy enriquecido realmente. De lo cual vamos a ver, como siempre lo vemos, un versículo en base en relación al conocimiento. Vamos a ver lo que es en el mismo libro de Juan, capítulo 11, vamos a ir al verso 47, acompáñenme al verso 47. Juan capítulo 11, verso 47. Ahí vamos a ver del 47 al 50. Y después nos vamos a brincar al 53. ¿Okay? Dice Juan capítulo 11, verso 47. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Nos brincamos al 53, dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Si recordamos, es cuando Jesús resucitó a Lázaro. Lo resucitó después de 4 días. Lo resucitó. ¿Y qué pasa? Aquí está diciendo que los principales sacerdotes que reunieron un concilio y que acordaron prácticamente en el milagro que hizo Jesús de resucitar a un muerto después de 4 días, acordaron matarle. El mismo día que hizo un milagro tan grande, acordaron matarle. Y lo interesante, porque insisto mucho en la importancia de conocer a Dios verdaderamente, conocerlo de verdad, conocerlo en serio. ¿Por qué? Porque si aquí detallamos, dice los principales sacerdotes, y luego estamos hablando que dice Caifás, uno de ellos sumo sacerdote aquel año, el que le tocó ser sacerdote en ese año cuando acontecieron esos eventos. Realmente ahí estamos hablando que son personas que tenían acceso a la palabra de Dios, tenían acceso a las escrituras. Se supone que los leían todo el tiempo, se supone que si ven las escrituras, ahí les decía las escrituras, mediten de día y de noche. Pero sin en cambio, aquí estamos viendo que conocían parte de las escrituras, pero en sí realmente podemos decir no conocían, porque él mismo, Caifás, les dice: vosotros no sabéis nada. O sea, él en teoría le está diciendo a ellos que no saben nada, pero él inclusive tampoco sabía nada. ¿Por qué? Porque no conocieron verdaderamente que tenían al mismo Jesucristo en su época. No conocieron que Él estaba allí, no discernieron las escrituras para darse cuenta. O sea, esto quiere decir que nosotros debemos de esforzarnos, que nosotros debemos de escudriñar las escrituras, debemos de meditarlas, debemos de estar atentos. ¿Para qué? Para que no nos pase esto. ¿Por qué? Porque tenían al mismo maestro con ellos. ¿Y cuál fue su veredicto final? Acordaron matarle. Entre todos los que estaban ahí, no era 1 o 2 personas, porque ahí está hablando de un concilio. O sea, realmente se reunieron.
O sea, está hablando de más personas, y entre todas esas personas no conocieron, no tuvieron conocimiento. Por eso es muy importante, por eso es la insistencia en cada estudio que tenemos, leer un versículo acerca de la importancia de lo que es conocer a Dios verdaderamente, conocerlo en espíritu y en verdad, no solo conocerlo de que, ya me aprendí esto, ya memoricé esto, ahora sí que por encimita. Es conocerlo de verdad, conocer quién es nuestro Señor, quién es nuestro Maestro, quién es nuestro Pastor. Estamos viendo tantas cosas de quién es Él realmente. O sea, es algo tan maravilloso de lo que es Él. Y apenas vamos iniciando estos estudios y ya hemos conocido y visto más cosas. Pero es conocerlo, como vimos en algún paso, dar dos acciones: conocerlo y actuar. ¿En qué es actuar? En creerle realmente. Es conocerlo y creer y tomar acción sobre eso, no solo tener el puro conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin acción no es nada. Porque el conocimiento sin llevarlo a la práctica no es nada, no va a pasar nada. El conocimiento solo se va a quedar como conocimiento. Por eso dice conocer verdaderamente, o sea, verdaderamente. O sea, no nada más es conocer a Dios y ya se acabó. Conocer a Dios, no, es conocer verdaderamente. El verdaderamente implica una acción. Así es que vimos también algo importante en el paso número 3, que el tema fue el buen pastor. Realmente ahí vimos la voz de los extraños. En este caso, muchas personas pueden ver a ellos como, son unos sacerdotes, ellos saben, ellos conocen, vamos a seguir lo que ellos dicen. Pero realmente sabes si con lo que estás buscando o viendo o al que estás siguiendo realmente está basando todo en la palabra de Dios. Ahí realmente estás viendo si te está diciendo por medio de la palabra de la Biblia, de Jesús, de la inspiración de las Escrituras, si es la voz del buen pastor o es la voz de un extraño. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, mucha gente fue engañada porque decían, son los sumos sacerdotes, son los que saben, son los que tienen el conocimiento, pero realmente eran voces de extraños. ¿Por qué? Porque veían sus propios intereses antes que los del reino de Dios. Por eso en las Escrituras dice, el reino de Dios es más importante. El reino de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No está diciendo nuestra justicia, está diciendo la justicia del reino de Dios, no nuestra justicia de nosotros, no lo que nosotros querramos, es lo que Dios le agrada, lo que se haga su voluntad. Muchas veces decimos al Padre nuestro, Padre nuestro, hágase tu voluntad, pero ¿realmente lo decimos en serio? ¿Hágase tu voluntad? ¿Realmente estamos creyendo que se haga su voluntad? Muchas veces escogemos hacer la voluntad de nosotros. Sí, bueno, voy a hacer tu voluntad, pero si ya va fuera de mis planes, no, pues entonces esto sí y esto no. No es un buffet para escoger lo que queramos. Es hágase tu voluntad. No dice hágase tu voluntad y una parte de nuestra voluntad, mitad y mitad, o una cuarta parte. No, dice hágase tu voluntad completa, cerrada. Por eso lo vimos en el paso anterior. Por eso es muy importante cada estudio que tengamos, meditar, reflexionar lo que vemos. ¿Por qué quedarnos con eso? ¿Qué voz estoy escuchando? ¿La del buen pastor o la voz de un extraño? La voz de un asalariado que nada más lo hace por negocio, que nada más lo hace por compromiso, que nada más lo hace por recibir una remuneración económica. ¿A quién estamos siguiendo? Y lo que es técnicamente, nosotros tenemos acceso a esta palabra de Dios. Gracias a la misericordia de Dios, aquí en México todavía podemos tener estas escrituras, por lo cual
cuando lleguemos a ver a alguien que está hablando, a alguien que está diciendo de las Escrituras, es escucharlo, pero comprobarlo con las Escrituras, qué es lo que está diciendo, si va acorde a las Escrituras que dice Dios, si va acorde a lo que dice Él. Es corroborarlo, no nomás, ay, es que Él sabe, Él se dedicó a eso, Él es el sumo sacerdote y dijo que así tiene que ser. Y ya, nos quedamos con lo que dijo la persona, ay, es que citó las Escrituras, citó el libro de tal, citó el libro de tal. Puede citar todas las Escrituras, inclusive hasta puede saberse de memoria toda la Biblia, cada versículo, cada capítulo. Puede llegar la persona que pueda conocer todas las Escrituras, pero realmente tiene la conversión, realmente aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, porque es fácil poder saberse los versículos, pero una cosa es saber y otra cosa es vivirlo, otra cosa es entenderlo, otra cosa es llevarlo a la acción. No solo es saber por saber, es entenderlo. Y aquí está hablando de algo más profundo en espíritu, una conversión, algo que va mucho más allá de solo conocimiento, de solo letras, de solo palabras. Tenemos que vivir las Escrituras, tenemos que creerlas y meditarlas y huir de los falsos maestros, huir de ellos y buscar cualquier persona que esté basado en las Escrituras y que se haga conforme a la voluntad de Dios, y que las Escrituras sean lo que mande, no lo que diga el hombre, no lo que sienta el hombre, no lo que sienta de decir, ay, yo creo que puede ser esto, yo siento que es esto. Siempre se tiene que filtrar por medio de las Escrituras. Si no es filtrado por medio de las Escrituras, aguas, aguas. Cualquier cosa, cualquier consejo que sea para bien, conforme a la voluntad de Dios, tiene que pasar por este filtro. De cualquier tema, matrimonios, jóvenes, finanzas, el hogar, los papás, los hijos, cualquier tema tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Todo está aquí, todo lo que se diga tiene que estar sustentado conforme a lo que diga la palabra de Dios. En este paso 5 se llama Cristo mi abogado. Cristo mi abogado. Realmente puede que hayamos escuchado de que necesitamos un abogado, ¿no? Pero realmente las Escrituras nos hablan de un abogado. Las Escrituras nos hablan de que tenemos un abogado o que necesitamos un abogado. Vamos a ver las Escrituras para ver qué hay al respecto con esa palabra, mi abogado. Voy a contar una historia que fue sacada de la vida real, una historia muy curiosa de una niña. Dice, una pequeña se había puesto su mejor vestido porque venían unas visitas especiales a su casa. Su madre, atareada con las preparaciones para recibir a las visitas, la dejó advirtiéndole, cuidado, no mojes tu ropa, jugando con el agua como sueles hacer. Pero pronto, olvidando la advertencia, comenzó a jugar con el agua. Mientras jugaba, oyó a alguien tocando la puerta, pero cuando se dirigía a la sala, vio que la orilla de su vestido estaba muy mojado. Dice, ay, mamá, me va a castigar, pensó en sí misma. Dijo la niña, ¿ahora qué hago? Su pequeña mente comenzó a formular un plan. Tomó unas tijeras y recortó la parte mojada del vestido. Contenta dijo, ya mamá, no se dará cuenta que mojé el vestido. Confiada en que había eliminado la evidencia de su travesura, se dirigió hacia la sala y salió a saludar a las visitas. Ojalá fuera posiblemente resolver todos nuestros problemas fácilmente como la niña, solo con unas tijeras, lo recorto y ya quedó. Ojalá fuera tan fácil, pero realmente luego no es tan fácil. ¿Por qué? Porque eso lo pensó la niña en sí misma. No, pues fácil, lo recorto, lo quito, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque en sí la información que le había dicho su mamá es no mojes tu vestido.
Y realmente la niña tenía el vestido roto, cortado, realmente lo cubrió por una parte, pero ¿qué pasa? Por hacer ese tipo de situaciones, normalmente nosotros como personas podemos decir, ya resolvimos esta situación o algo así, tapando, ahora sí como se dice coloquialmente, destapando un hoyo para tapar otro hoyo, y así sucesivamente, mientras sigamos destapando hoyos para tapar otro hoyo, es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo. O sea, realmente no es tan fácil como que, ya lo quité, ya. Si bien te va, nadie se da cuenta, si bien te va, queda en el olvido, si bien te va, ya no pasó nada. Pero realmente quedó esa acción, ¿no? Quedó esa acción en tu ser, en tu mente, si te llegas a acordar. Este ejemplo es algo muy sencillo, pero así como este ejemplo es muy sencillo, puede haber casos más específicos, casos más críticos, casos donde no necesariamente es tan fácil salirte con la tuya, no necesariamente no hay consecuencias. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo muy básico de una niña, cortó el vestido, dependiendo de su mamá, lo más de que puede ser una regañiza, lo puede golpear, puede haber varias cosas, pero queda hasta ahí, no trasciende más allá de. Pero hay cosas que podemos hacer sencillas que pueden trascender y pueden llegar a afectar, y pueden llegar a afectar muchísimo. Cada quien no sabe hasta dónde puede llegar las acciones que uno haga, pueden llegar más lejos, pueden llegar más corto. A final de cuentas, como se dice, toda acción conlleva una reacción. Todo lo que se haga tiene una reacción, tiene una consecuencia, ya sea para bien o para mal. Todo tiene una reacción, ¿no? Siempre podemos pensar que tenemos secretos, que no queremos que nadie lo sepa, secretos que nos dan pena, nos dan vergüenza. Hay cosas que, híjole, no lo voy a contar a nadie porque me da pena, me da vergüenza. Hay secretos que no queremos decir, nos lo quedamos nosotros. Pero al final de cuentas hay algo en nuestro ser que se llama conciencia. Muchas veces la conciencia nos está redarguyendo. La conciencia es algo maravilloso que nos brindó nuestro Dios. La conciencia, ¿por qué? Porque al final de cuentas, hagamos lo que hagamos, hay algo que nos dice, eso no estuvo bien. Hay esa voz, esa sensación, ese sentimiento que te dice, eso no estuvo bien, eso no está correcto. Y no está diciendo esa conciencia, eso es pecado, te vas a ir al infierno, o Dios te está viendo. Simplemente la conciencia, la mayoría de las veces te dice, eso no estuvo bien, y se queda hasta ahí. No tienes que clasificarlo, que si te vas a ir al infierno, te vas a ir para allá, te vas a ir para acá. Simplemente la conciencia te está diciendo, eso no está bien, eso no está bien. Y a veces se sienten las personas mal por su pecado y muchas veces dudan que hay remedio. Cuando hay un pecado más severo, dudan, ya pequé, ya no tengo excusa, no tengo remedio, ya no puedo cambiar, ya no puedo hacer las cosas, ya no puedo seguir así. O sea, verdaderamente podemos ver si hay una solución para una conciencia que le acusa. Podemos ver si hay una solución. Los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas causan vergüenza y muchos nos sentimos impotentes de resolverlos. ¿Podría Dios perdonar a una persona como yo? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que han hecho lo peor, que han hecho homicidios, han hecho cosas indebidas, un aborto, o sea, han hecho cosas fuertes, han defraudado a sus papás, han robado, han mentido. O sea, hay pecados que las personas pueden llegar a decir, esto no tiene remedio.
Dios no me va a perdonar porque aborté. Dios no me va a perdonar porque maté a una persona. Queriendo o no queriendo, hice esto tan malo. Puede ver si Dios puede perdonar a una persona. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, a ver qué nos dice con respecto a esa pregunta, si Dios nos puede perdonar a una persona como yo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A quién nos dice? A Jesucristo el justo. Aquí nos está diciendo: abogado tenemos para con el Padre. Y aquí nos dice: a Jesucristo el justo. Lo primero que empieza a decir este versículo, dice: hijitos míos. ¿Qué es un hijito mío? Dice: un hijo de Dios es alguien que ha tomado la decisión de arrepentirse de su pecado e invitar a Jesucristo a ser su Salvador personal. Dios es realista. Aunque desea que no pequemos, reconoce que habrá momentos en que caeremos en pecado. Ahí realmente está diciendo: hijitos míos. Como lo vimos en un versículo que se tienen que aprender, que se tuvieron que aprender, que dice que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, ya lo vimos, a los que creen en Él, a los que aceptan el regalo, a los que lo invitan de corazón. Hemos hecho las oraciones donde invitamos a que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Señor y sea nuestro Salvador, y que cambie nuestras vidas, que transforme nuestras vidas, no por conveniencia, sino por amor, no porque querramos recibir algo. Esos muchos errores de las personas: me voy a acercar a Dios para que me ayude con esto, me voy a acercar a Dios para que me cure de esto, me saque de esta enfermedad, me voy a acercar a Dios para que restaure mis finanzas, me voy a acercar a Dios para que restaure mi matrimonio. Pero realmente lo están buscando solo por el beneficio, no lo están buscando porque realmente quieran ver quién es Él, quieran conocerlo, lo están buscando por un beneficio, y es por eso que cometen muchos errores. Y si esa persona quiere buscar a Dios para su propio beneficio, no está aceptando el regalo, no está invitando a Dios a su corazón. Se está engañando, como los falsos maestros. Se está engañando, ¿por qué? Porque realmente no está creyendo en Él verdaderamente. Y por lo tanto, no se cumple el versículo que dice que creen en Él y les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es su creación nada más, pero hasta que haya una conversión verdadera, hasta que haya un arrepentimiento genuino de corazón, Dios lo sabe. Muchas personas pueden hacer la oración, pero Dios sabe lo que hay en el corazón. Dios sabe si te estás arrepintiendo de verdad. Dios sabe si vas a cambiar tu vida. Dios sabe si estás dispuesto a morir a ti para que Él viva. Dios lo sabe. Dios no puede ser burlado. Él sabe quién es y quién no es. Y aquí está hablando algo muy claro. Hijitos míos, le está diciendo a los que creen en su nombre, a los que ya les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dice: hijitos míos. Le está dando una esperanza. Dice: estas cosas os escribo, todo esto. Dice: estas cosas os escribo, todo esto. Dice: para que no pequéis. Aquí habla de todas las cosas. ¿Para qué? Es como un manual, es como un instructivo de prácticamente qué es lo que te conviene hacer y qué es lo que no te conviene hacer. Pero en su soberanía de Dios nos da el libre albedrío de escoger, nos da la libertad, nos ama tanto que nos dice: aquí está todo, el bien y el mal, tú escoge lo que quieres. Realmente nos da la libertad y nos dice: para que no pequéis. Y como lo vimos, Él está consciente que
vamos a pecar, que podemos caer, pero una cosa es pecar con alevosía y ventaja, pecar porque de plano caíste y no te fortaleciste, no tuviste tu comunión con Dios, hiciste lo que quisiste y tuviste perdiendo el tiempo prácticamente, te apartaste de Dios, te alejaste de Dios, vas a caer en pecado. ¿Por qué? Porque es día con día, día con día. Dice, el enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar, está esperando a quien devorar todo el tiempo. No es de un día, no es de otro día, no es de una semana, es día con día, batallar. Si recuerdan algo que puede ser de los versículos, dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Por qué dicen nuevas cada mañana? No sé, su misericordia ya te va a durar una semana, 15 días. Dice cada mañana. ¿Por qué? Porque cada mañana te da la oportunidad de volverlo a intentar, de volver a enderezar tu vida por la misericordia y gracia de Dios. Te lo da. Dice, si alguno hubiere pecado y se redarguye, se contrista en espíritu, sabe que eso no estuvo bien y se pone a cuentas con Dios. Dios ya lo sabe, aunque te quieras esconder, aunque no quieras decirle a Dios, híjole, hice esto, cometí este pecado, Él ya lo sabe. Simplemente es ponerte a cuentas con Dios. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, hubiere del tiempo presente, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, nos dice, tienes un abogado. Tienes a alguien que va a abogar por ti. ¿Qué es lo que hace un abogado? Alguien que está contigo. Es lo que hace un abogado. El abogado está para defender, el abogado está para ver qué solución puede haber para lo que se cometió. El abogado, la profesión de los abogados, todo existe porque hay algo que realmente se interpuso, hay algo que va en contra de una ley, hay algo que no se debe de hacer, algo indebido, algo que no conviene, algo. O sea, realmente un abogado es un intermediario para mediar entre la parte afectada y la parte agresora. O sea, realmente ese es un abogado. Es las ocasiones en que necesitamos un abogado, cuando hay algo que no hicimos correctamente. Algunos no miran el pecado como algo serio, porque dicen, Dios me va a perdonar, Dios es tan bueno que me va a perdonar, Dios es todo amor. Y sí es cierto, Dios es todo amor, pero aquí estamos viendo que Dios es justo. Dios no puede pasar por alto todas esas situaciones, realmente. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él debe de hacer justicia, es amor, pero también es justo. Y ahí es donde las personas dicen, ay, Dios no me puede condenar porque Él me ama. Ay, todos somos hijos de Dios y nos ama y no nos va a condenar. Podemos estar así, pero realmente pues eso no sería justicia, no sería un Dios misericordioso, bondadoso, justo. O sea, estaría clasificado en, ay, sí, todo amor y cada quien que haga lo que quiera. Por eso muchas personas caen en ese error. Otras personas caen automáticamente en el engaño, donde dicen, ay no, pues hay personas peores, inclusive la clásica frase y todo eso, es que soy mejor que muchos cristianos, no voy a la iglesia, pero soy mejor que muchos que están allí, soy mejor que ellos porque luego son hipócritas, que tienen una cara allá y hacen otro, o tienen doble vida, tienen otra familia, o sea, empiezan a excusarse. Pero lamentablemente, por falta de conocimiento, aquí nos dicen las escrituras que vas a entrar en juicio y vas a poder justificarte por las acciones de las otras personas. Todos los juicios y todo es individual. Todo va a ser conforme a lo que hayas hecho tú, no por lo que haya hecho tal persona o cómo se comportó tal persona. Es tan maravillosa la misericordia de Dios que no te va a culpar por otros. Es tan maravillosa la misericordia de Dios que va a hacer solo lo que tú hiciste. Te va a poner la lista de tus responsabilidades, tus deberes, tus obligaciones, lo que hiciste, lo que no hiciste, es lo que tú hiciste.
no por nadie más. Todo es individual, todo es individual. ¿Qué dice la Biblia a la persona que cree que es lo suficiente bueno para alcanzar el cielo sin la ayuda? Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esas personas que creen que son lo suficiente buenas, que creen que por sus obras van a poder brincar, que creen que porque, ya le ayudé a tal persona, ya hice esto, ya construí tal cosa. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esas personas que piensan eso. Dice Isaías, capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es lo que nos dice en Isaías 64. Dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todo lo bueno que nosotros creamos que estamos haciendo es como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque realmente no trasciende. Si no es bajo la voluntad de Dios, si no es bajo la dirección de Dios, es como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas buenas, pero realmente, ¿qué es lo bueno? Solo Jesucristo, solo Dios es bueno Él. Todo lo demás batallamos día con día con el pecado, con las acciones, con lo que hacemos. Dice, es como trapo de inmundicia. Ahí está refiriendo que no tienen valor. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo lo hice, yo hice esto tan bueno, yo. Pero una cosa muy importante que sería para reflexionar y para meditar, si no fuera por la misericordia de Dios, no te levantarías cada mañana. Así que, en resumen, no puedes decir yo hice, porque si no fuera por la gracia de Dios, no pudieras hacerlo. Yo construí tal cosa, si no fuera por la gracia de Dios, no tuvieras esos recursos que tienes, no tuvieras esa cantidad de recursos a administrar. Si no fuera por la gracia de Dios, estarías postrado en una cama. Si no fuera por la gracia de Dios, estás vivo al día de hoy. Así que no puedes decir yo hice, yo planté, yo hice. Son acciones nada más, pero a final de cuentas toda la gloria sea para Dios, porque Él nos permite amanecer cada mañana, Él nos permite despertar cada mañana, Él nos permite tener lo que tenemos, Él nos permite administrar lo que tenemos. Así que realmente, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos jactarnos que yo hice, yo trabajé, yo obtuve recursos? A final de cuentas, ¿quién te permite tener todo eso? Solamente Dios te permite tener todo eso. Vamos a preguntar, ¿hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? Podemos ver a alguien tan malo que haya hecho tanto, y cada momento de su vida podemos llegar a juzgar a personas que son asesinos y todo, pero si desde chicos los iniciaron en los cárteles, en cosas malas, para cometer suicidio, cometer asesinatos que parezcan suicidios, o sea, ¿puede haber alguien tan malo que esté fuera del alcance de Dios? Acompáñame a Romanos capítulo 5, verso 8. Vamos a ver qué nos dice, si hay alguien que esté fuera del alcance de Dios. Porque puede llegar a esa pregunta, es que he pecado tanto que no creo que Dios me perdone. Romanos capítulo 5, verso 8 dice,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por todos. Hemos visto que Él vino a morir por todos. Ya lo vimos en un paso anterior. Vino a morir y rescatar por todos. En el versículo que también se tienen que aprender, o ya se lo tuvieron que aprender, el de Juan 3:16, pero nos vamos hasta el versículo 18. Acuérdense lo que dice allí. Él vino por todos, y solamente los que creen en su nombre, los que aceptan el regalo, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver cómo está nuestro caso legal, porque realmente ya estamos viendo que somos pecadores, que necesitamos un abogado. Acompáñenme a Eclesiastés 7:20. Eclesiastés capítulo 7:20. Está después de los proverbios, para que lo puedan ubicar un poquito más fácil. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ella no está diciendo prácticamente, ciertamente está afirmando algo. Dice, no hay hombre justo en la tierra. No hay hombre justo en la tierra. Ahí no está diciendo que no hay nada. Y que nunca peque, quiere decir que pecamos. Puedes decir, ay, es que yo no robo, yo no mato, yo no esto. O puedes pecar con tus pensamientos, puedes pecar con tus acciones. O la clásica de muchos papás que agarran, suena el teléfono, vienen visitas, viene alguien, dile que no estoy. Simplemente ese es un pecado, porque le estás enseñando a tus hijos que la mentira se puede usar para zafarse. Y pueden decirle, ay, es que son mentiras piadosas, mentiras blancas. O sea, qué engaño de las mentiras piadosas, de las mentiras blancas. No hay mentira blanca, mentira es mentira. Simplemente le estás enseñando a tus hijos que puedes mentir y salir del apuro, entre comillas, porque realmente la mentira no es buena. La mentira no te lleva a ningún lado. La mentira es del enemigo. La mentira no pertenece al plan de Dios, a la esencia de Dios. La mentira le pertenece al enemigo. Y ahí está hablando de que pecar puede ser con esa acción. ¿Por qué? Porque estás mintiendo, estás haciendo algo que no es bueno, ¿no? Por lo tanto, somos culpables. ¿Qué posibilidad hay de escapar del castigo? O sea, realmente ahí está, que somos culpables. ¿Cómo puede Jesús defender a clientes culpables como nosotros? Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice, cómo nos puede defender, ya que somos culpables realmente. Ahí nos está diciendo, porque pecamos en todo momento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí nos vuelve a decir que es propiciación por los pecados de todo el mundo. Él vino a rescatarnos a todos, los que se dicen buenos y los malos. Pueden decirse buenos, pero ya vimos que realmente no hay hombre bueno, no hay hombre justo. Así es que todos tenemos pecado. La palabra propiciación, que se encuentra en algunas traducciones de la Biblia, significa el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Su sangre aplaca la ira de Dios. ¿Y cómo la aplaca? Pagando el precio de nuestra salvación. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo, y Él
no exige nada más. ¿Por qué? Porque la sangre de su Hijo es suficiente. No hay nada más que pueda ser mayor que la sangre de Cristo. No hay nada más que nosotros podamos hacer mayor que el sacrificio de Jesús. Cualquier obra, cualquier sacrificio que nosotros lleguemos a hacer, no puede ser comparable a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aunque hagamos lo que hagamos, no puede ser comparable. No hay nada tal cosa como penitencias. Ay, me voy de rodillas de aquí hasta allá. ¿A poco Él quiere ese sacrificio? ¿Te has puesto a pensar que tu sacrificio puede ser más grande que la sangre de Cristo? Que tu manda que lleguen a poner, que tu penitencia que te lleguen a colocar, cualquier cosa, que las veladoras, que las oraciones, que ponte a rezar no sé cuántas veces y repetida durante todo el día, y que te tienes que ir de rodillas y que tienes que hacer tal cosa y tal cosa, y que con eso ya tus pecados serán perdonados. O sea, ¿tú crees que puede haber algo que hagas que realmente puede ser mayor que la obra de nuestro Señor Jesucristo? No necesitas ser teólogo, no necesitas tener gran sabiduría. Simplemente ponte a pensar eso. ¿Hay algo mayor que yo, un ser humano, pueda hacer? ¿Hay algo mayor que yo pueda hacer que la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay algo que yo pueda hacer para pagar por mis pecados? Cuando la Biblia me está diciendo que Jesús es el que pagó por nuestros pecados. Es cuestión de pensar un poquito, de pensar, de analizar. Por eso dice de meditar. Meditar. Me dijeron que hiciera esta manda. Me dijeron que hiciera esta penitencia. ¿Realmente eso quiere Dios? Por eso muchas personas caen en los errores y siguen la voz de los extraños y no siguen la voz del buen pastor. Vamos a ver algunas características, algunas verdades de lo que es nuestro abogado. Porque ya lo vimos en un versículo, dice, a Jesucristo, el justo, el único justo. Ya lo vimos en las Escrituras, dice que no hay justo, no hay nadie, solo Él. Así que Él es justo. ¿Qué quiere decir? Que no gana con trucos ni maniobras legales que distorsionen la verdad. No puede ser sobornado ni usa mentiras, como lo vimos. Él es justo. Y asimismo vemos que Cristo defiende a clientes culpables. Sin Él, sus clientes no tendrían defensa ni esperanza de triunfar. Él está defendiendo a clientes culpables, a todos nosotros. Cristo va solo ante Dios para defendernos. No nos llama a testificar porque sería en vano. Estamos sin excusa, ya que por la conciencia y por todo lo que hacemos, estamos en pecado. Su adversario, el diablo, cuya táctica es acusarnos, Jesús refuta las acusaciones del diablo, defendiéndonos ¿con qué? Con su sangre. Él nos defiende con eso. No proclama nuestra inocencia, sino admite nuestra culpa. Argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte. Quiere decir que la deuda ya está cancelada. Acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Vamos a ver qué nos dice ese versículo, del cual les pido que lo anoten, porque ese versículo se lo tienen que aprender. Ese es el versículo a memorizar de este paso que estamos estudiando. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, hay un solo mediador. ¿Y qué es un mediador? Es alguien que intercede
entre dos personas para reconciliar ambas partes, la parte afectada y la parte agresora, el mediador. Y aquí nótese algo muy importante, ojo, mucho ojo con esto, dice, porque hay un solo Dios, no distintos dioses, no tal Dios, dice, y un solo mediador. No hay tal cosa como que alguien pueda mediar entre Dios y tú. No hay tal cosa en que, ay, es que fulanito, ay, es que tal o lo que sea. No hay. Aquí está diciendo claramente las escrituras, un solo Dios y un solo mediador. Está hablando de una sola cosa, una sola, uno. Mediten en eso. Ahí está diciendo claramente que no hay otros mediadores. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, las personas vuelven a caer en los errores porque buscan otros mediadores, otros intercesores. Es que voy con tal santito, voy a rezarle a tal para que me ayude, voy a rezarle a tal para que me eche la mano, voy a estar con la Virgen de tal para que me ayude, para que pueda interceder por nosotros, para que ruegue por nuestros pecados, para que, ¿para qué nos vamos más allá? Aquí está diciendo claramente un solo mediador, nada más. No hay nadie más. No hay que buscar nadie más. Las escrituras son claras. Las escrituras no están diciendo al aire, ay, es que a ver si captas. No, las escrituras dicen tal cual es y es lo que es, porque ahí dice un solo mediador y ese es el versículo a memorizar. Y la verdad es que no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo, ni tampoco nadie, ni las iglesias, ni las vírgenes, ni los santos, ni nadie, solamente nosotros, y ahí nos está diciendo nuestro abogado. Vamos, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Vámonos a Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí nos vuelvo a afirmar, todos pecaron. No está excluyendo a nadie, no está diciendo nada. Si leamos todo lo que hemos visto en este estudio y meditamos, nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios nos confronta y nos dice la realidad, que todos pecamos, que no hay justo, que solamente hay un justo y es Jesucristo. Solamente hay uno que es justo, nadie más, solamente Él. Y nosotros, ya nos dijo la condición, todos pecaron y a la hora de pecar, pues estamos destituidos de la gloria de Dios, porque Dios no puede estar con alguien o estar en comunión con el pecado. Sabrán que dice, no hay comunión la luz con las tinieblas, no puede haber, y estamos destituidos. Por eso es que en esta lección vemos que necesitamos un abogado, y las mismas escrituras nos están diciendo, necesitamos abogado. ¿Y quién es nuestro abogado? ¿Quién nos está diciendo que es nuestro abogado? Ahora quisiera que tuvieran su mente muy despejada e imaginaran el escenario que les voy a contar a continuación. Es una representación de tal forma que es muy real. ¿Por qué? Porque es una representación para que entiendamos cómo se maneja esta situación. Quisiera que imaginaran todo lo que les voy a leer a continuación, imagínenselo. Traten de experimentarlo, traten de sentir como si estuvieran ahí. Vamos a ver lo que les voy a leer. Dice, como título es Mi abogado. Dice, después de vivir una vida buena, según yo, ¿no?, mi tiempo en la tierra llegó a su final. La primera cosa que recuerdo fue estar sentado en la sala de espera de un tribunal. Las puertas se abrieron y me mandaron a entrar y sentarme en el banco del acusado. Miraba a mi alrededor y vi al fiscal,
que era la persona más desagradable que jamás había visto. Me dio una mirada malvada y gruñó. Al sentarme, miré a mi izquierda y allí estaba mi abogado, un caballero amable y bondadoso, quien me pareció familiar. De repente, la puerta del frente de la sala de justicia se abrió y allí apareció el juez, con su túnica negra. Me impresionó tanto que no podía quitar mis ojos de él. Cuando había tomado su asiento, dijo: comencemos. El fiscal se levantó y dijo: mi nombre es Satanás, y estoy aquí para demostrar por qué el acusado merece el infierno. Procedió a contar todas las mentiras que yo había dicho, las cosas que había robado y cómo había engañado y defraudado a otros. Contaba todas las perversiones de mi vida pasada. Cada minuto que pasaba me sentía peor, tan avergonzado que no podía alzar la vista ni para mirar a mi propio abogado. El diablo mencionaba pecado tras pecado que yo había olvidado por completo. Me sentía molesto por todo, y más al ver que mi abogado no decía nada para defenderme. Yo sabía que había hecho esas cosas, pero también había muchas cosas buenas. ¿Acaso no podría lo bueno cancelar algo de lo malo? El acusador terminó diciendo con furia: este hombre debe ser lanzado al infierno. Es culpable de todas estas acusaciones y no hay hombre que pueda probar lo contrario. Cuando ya era su tiempo, mi abogado pidió permiso para acercarse al tribunal. El juez aceptó su petición, aún en contra de las protestas de Satanás. Mientras caminaba hacia el tribunal, lo vi por primera vez en todo su esplendor y majestad. Ya recordaba por qué me había parecido familiar. Era Jesús, que me representaba, mi Señor y mi Salvador. Se paró frente al banco y dijo con voz suave el juez: hola, papá. Después dijo: Satanás está en lo correcto cuando dice que este hombre ha pecado. Esto no lo vamos a negar. Aceptamos los cargos contra mi cliente. También tiene razón que este hombre merece ser castigado con la muerte. Respiró profundamente y dio vuelta hacia su padre con manos extendidas y proclamó: pero yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna. Él me ha aceptado como su Salvador, entonces es mío. Continuó diciendo: su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie puede arrebatarlo de mi mano. Satanás todavía no entiende que este hombre no recibirá justicia, sino misericordia. Volvió a sentarse, pero sin antes mirar hacia su padre y decir: no hay nada más que hacer, yo he hecho todo. El juez levantó su mano poderosa y bajó su mazo con fuerza, mientras las siguientes palabras salían de su boca: este hombre está libre, el castigo ya ha sido pagado totalmente. Caso cerrado. Mientras salía del salón con mi abogado, podía escuchar a Satanás gritando: no me daré por vencido, ganaré el próximo caso. Pregunté a Jesús si alguna vez había perdido un caso. Me miró con amor y me dijo: todos los que se han acercado a mí pidiendo que yo les represente han recibido el mismo veredicto que usted, totalmente pagado. Esta reflexión es algo que quisiera que meditaran, que leyeran continuamente en sus casas, que escucharan este video en sus casas. ¿Por qué? Porque esta es una representación, un escenario de nuestro abogado.
como están las Escrituras, Él es nuestro abogado. Y Él dice, todos los que le reciben, todos los que aceptan que sea su abogado, va a estar representándonos. Medítenlo y acéptenlo, porque Él es justo y Él pagó por todos nosotros. Nadie más, no hay nadie más, solamente Él es el que paga por nosotros. Así que esfuércense, porque realmente hay algo tan maravilloso de conocer a Jesús. Esfuércense porque Él está de intercesor, de intermediario. Por eso nos dice las Escrituras en el versículo que se tiene que memorizar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que vamos a cerrar con nuestra oración pidiéndole que Él nos represente, como el caso que vimos, como una representación, porque Él sabe que es una representación, porque lo que Él hizo va más allá de lo que nosotros podamos imaginar o ver. Pero ese escenario es algo tan maravilloso que es real y nos acontece, porque Él nos defiende ante su Padre. Él nos intercede y es nuestro abogado ante las acusaciones de nuestro enemigo, ante todo lo que nos dice. Vamos a ver, antes de orar y cerrar, vamos a ver por qué nos acusa el enemigo. Acompáñenme rápidamente a Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 12, versículo 10 al 12. Capítulo 12, 10 al 12. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí nos estamos dando cuenta que está el acusador que nos acusa. ¿En qué momento? Ahí nos está diciendo de día y noche, todo el tiempo. Ahí está el acusador. La misma Biblia nos dice eso, conforme a la reflexión que acabamos de ver. Por lo tanto, necesitamos decirle a nuestro abogado que nos represente. Necesitamos decirle, en las Escrituras nos menciona un abogado. Así que oremos para hacer esa petición. Señor Jesucristo, necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones en mi contra veo que son graves y me doy cuenta que soy culpable de ellas. Yo no tengo defensa ni excusas para justificar mi conducta. Me siento mal y estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho. Creo que derramaste tu sangre por mí para pagar mi deuda ante la ley de tu Padre, entendiendo que has tomado mi sentencia y que todo ya fue pagado con tu muerte. Por medio de este acuerdo te contrato como mi abogado, invitándote a defenderme ante las acusaciones justas en mi contra. Te acepto como mi único intercesor y renuncio a cualquier otro en quien he confiado en el pasado. No puedo pagarte por tus servicios, estoy sin recursos y no habría nada para poder pagar. Lo mejor que puedo hacer no es suficiente. Lo único que ofrezco es confianza y fe en ti. Además, te entrego mi vida para servirte.
Voy a necesitar tus servicios continuamente durante el curso de mi vida, ya que seguiré luchando con el pecado hasta el día de mi muerte. Te lo pido, hermoso Señor Jesús, ayúdame y sé mi abogado. Amén, amén y amén. Con esto concluimos este estudio y les invito al próximo estudio, que sería el paso 6, que se llama Cristo nuestro Rey. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien.